Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se pueden sentar, por favor. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, como les decía al principio de la Eucaristía, pues felices Pascua para ustedes, y felices Pascuas, o decir Pascua es decir feliz resurrección, es decir feliz triunfo de la muerte del pecado, y que se ha hecho a través de esa misma resurrección de Jesús. Este hecho del acontecimiento, o este hecho de la resurrección del Señor, tiene que ser una experiencia de fe para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, el creer en la resurrección nos tiene que llevar a nosotros, como decía, a la experiencia de fe. ¿Por qué a la experiencia de fe? Porque nosotros a Dios no lo hemos visto. A Jesús esta época tampoco la ha visto como tal. Nosotros hemos recibido la enseñanza del Evangelio, hemos recibido todo lo que el Señor le mostró y le predicó y le enseñó a los discípulos, los apóstoles, y que ellos a través del tiempo fueron enseñando y predicando, y que por sana tradición en la iglesia y por predicación nosotros lo recibimos, que no es otra sino el Evangelio del Señor. Por eso la resurrección tiene que ser un hecho, de un acontecimiento que debe resaltar la fe del cristiano. Es decir, tiene que ser en todo momento esa manifestación de lo que nosotros decimos creer en el Dios de la vida. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque la resurrección no se puede quedar solamente en una acción repetitiva. Es decir, una acción donde el cristiano pues sigue, pero no manifiesta esa fe de un Dios resucitado. A mí me gusta utilizar mucho las palabras del apóstol San Pablo, una cita bíblica, que él dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Lo que San Pablo nos quiso decir a nosotros a través de la Sagrada Escritura es que si Cristo se hubiese quedado en el sepulcro, no hubiese resucitado, ¿qué sentido tiene el hecho de que usted y yo estemos aquí reunidos? Eso quiere decir que estamos adorando a un Dios muerto. Eso significa que nosotros estamos adorando a un Dios que ni sentido tiene, porque se quedó allá, porque había prometido que iba a resucitar y no resucitó. Si eso no hubiese pasado, pues vana sería nuestra fe. No tendría sentido nosotros reunirnos aquí a alabar ¿a quién? A un Dios muerto. ¿Qué sentido tiene el poder adorar y bendecir a un muerto? No, nosotros adoramos y bendecimos y glorificamos y reconocemos a un Dios vivo, y eso es a través del hecho del acontecimiento de la resurrección. Por eso quiero quedarme con 3 acontecimientos o 3 palabras o 3 momentos específicos según la palabra de hoy.
una fundamentada en los Hechos de los Apóstoles y una segunda y tercera en el Evangelio. Voy con la primera. Si nosotros estuvimos atentos a esta primera lectura que nos habla de los Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta cómo el apóstol Pedro comienza a hablarle a la gente de todo lo que sucedió con respecto a la resurrección. Dice al principio, le voy a leer unas 3 partes de esta lectura, dice: en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sucesivamente el apóstol San Pedro sigue narrando todo el acontecimiento de lo que sucedió con el Señor. Es decir, que lo colgaron en un madero, y también más adelante viene a hablar del hecho de la resurrección. Lo que el apóstol Pedro estaba diciéndole a la gente ahí es que él estaba anunciando a partir de lo que había escuchado, pero también de lo que había visto. ¿Por qué? Porque si leemos el Evangelio bien claramente, nos damos cuenta que él fue uno de los que salió corriendo al sepulcro, porque María Magdalena le había dicho: se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro sale corriendo a ese sepulcro, sale corriendo allá. Por eso es que en la primera lectura que de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pedro viene a decirnos a nosotros claramente toda la narración, la descripción sintética de lo que pasó con el Señor. Jesús, que fue ungido por el Espíritu, que pasó haciendo el bien, que fue colgado en un madero, que murió, pero que también resucitó. Eso está en la primera lectura. Ahora, ahí en esa primera lectura hay 2 palabras que se repiten. ¿Y cuáles son esas palabras? Testimonio. Dice así, escuchen, dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio. ¿Quién lo mandó a él a predicar? Jesús. Bien, porque está hablando es el apóstol Pedro. Entonces dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de Dios, y lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Entonces, 2 palabras se repiten en la primera lectura, y es testimonio, y es la primera palabra que les invito a que podamos reflexionar. Testimonio. ¿Qué significa la palabra testimonio? Testimonio es el testigo de lo que alguien dice, si es verdad, esto es así o no. Cuando nosotros vamos a alguna parte legal, normalmente nos dice: tráigase un testigo, tráigase 2 testigos. ¿Y qué es lo que va a decir ese testigo? Que esa persona lo que está diciendo es verdad. Eso sucede de esa manera. Yo doy testimonio. ¿Por qué? Porque yo he visto y he oído. Yo he estado con esa persona, por eso yo firmo. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Ve? ¿Eso qué son? Los testigos. Entonces, en esta primera lectura y esta primera palabra, el testimonio del cristiano. En otras palabras, lo que nos invita a esta primera lectura es que nosotros tenemos que ser portadores del testimonio del Evangelio, o mejor dicho todavía, ser testigos del Evangelio. Y ser testigo del Evangelio es ser testigo de la resurrección. Yo no puedo ser en ningún momento, mi querido hermano, escuche bien, ser testigo del Evangelio sin ser testigo de la resurrección, porque la resurrección está inmersa en ese mismo Evangelio. Y al yo ser creyente en el Evangelio, al yo ser medito el Evangelio, ser propagador del Evangelio, en esa medida es que yo voy a dar testimonio de ese Evangelio. Por eso es que, mis queridos hermanos, si usted y yo como católicos, usted que me están viendo, que me están escuchando también a través de los medios y demás, si usted y yo no somos capaces de ser testigo de lo que dice el Evangelio, es decir, anunciar que esto es verdad, que Cristo resucitó, que Cristo vive, que tenemos un Dios vivo en medio de nosotros, que tenemos un Dios que ha vencido el pecado, que nos ama, que nos reconcilia, que nos trae la paz, que está con nosotros y que nos invita en todo momento a ser mejores. Si no somos testigos de eso, entonces esta fe
está prácticamente muerta. Porque entonces, ¿en qué estamos nosotros creyendo? ¿En qué cree usted y en qué creo yo? Si yo no creo en que Dios me invita a reconciliarme, a tener paz, a poder propagar, a poder ser mejor cada día, a reconciliarme, etcétera, etcétera, entonces ¿en qué estoy creyendo? ¿En qué creo yo? ¿En puro pararme, sentarme, ir a una iglesia, participar y ni siquiera saber qué es lo que están haciendo? No tiene sentido. Ahora bien, si yo soy propagador de estas características que yo le he dado y muchas más, misericordia, perdón, reconciliación, cercanía, familia, hijo de Dios, etcétera, si soy propagador de esto, entonces yo estoy siendo testigo del evangelio. No puedo desligar el sentido del evangelio con realidades concretas de mi vida. Y la realidad concreta de mi vida es que yo necesito ser mejor, es que yo necesito perdonar, es que yo necesito amar, es que yo necesito servir, es que yo necesito ser uno que sirva de ejemplo para los demás. Si yo actúo así, entonces amo el evangelio, y si amo el evangelio, entonces estoy siendo testigo del evangelio. Porque testimonio no es solamente pararse y decir: Jesús ha resucitado, Dios lo resucitó, y victoria y aleluya. Sí, eso está bien, esos son cantos de victoria, esos son cantos de alegría, esos son cantos de gozo. Ajá, pero bájeme eso a la vida cristiana, bájeme eso al día a día, bájeme ese aleluya, bájemelo a la vida cristiana. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, está bien todo eso, pero bájeme eso, bájemelo. ¿Y cómo lo bajamos a nuestra vida cristiana? En la acción del día a día, con actos de misericordia, de perdón, de unión, de gozo, de alegría, de ser mejores cada día, en echar para adelante como de verdad nos invita la palabra. Eso es resurrección. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que ese Dios me bendice y que ese Dios me acompaña. Ese es el testimonio al cual nosotros estamos invitados a participar. Primera. Segunda, nos habla del anuncio. Y me voy al evangelio, y es que dice que muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. ¿Y qué sucede en el sepulcro? Que cuando llega no consigue nada. De paso, el sepulcro estaba abierto y los lienzos, las sábanas y eso tiradas a un lado. Ella sale corriendo y se va donde estaban los apóstoles, donde estaban los discípulos. ¿Por qué va allá? Recordemos nosotros que los discípulos estaban escondidos por miedo. ¿A quiénes? A los romanos, porque habían matado al Señor. Y entonces ahora sí ellos estaban con los brazos cruzados, porque imagínense, mientras Él estaba aquí, Él nos defendía, Él estaba con nosotros, Él nos defendía de estos agresores, nos defendía de toda esta gente, y ahora no está. ¿Ve? ¿Quién nos va a defender ahora? ¿Quién nos va a acompañar? Nos mataron al líder, eso lo pensaban ellos, nos mataron al que nos invitaba a esto, y ahora nos alborotó a todos y quedamos nosotros sin Él. ¿Ahora qué vamos a hacer? Por eso ellos estaban escondidos, dice la palabra, por miedo. ¿El miedo a qué? A que fueran apresados, los fueran a justiciar, incluso los fueran a asesinar. Pero María Magdalena, dice la palabra, fue hasta donde estaban ellos y le dice, mire las palabras del evangelio, no la voy a leer porque ya lo anunciamos, pero a mí me llama la atención es eso, que María Magdalena no viene a decir, el Señor ha resucitado, o el Señor victoria, no. Dice, se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han colocado. ¿No les parece a ustedes curioso eso? Y después que el Señor les había dicho a ellos lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, todo el acontecimiento, les había hablado, les había anunciado, les había dicho, mire, los profetas han dicho, los profetas han predicado, los profetas nos han anunciado, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar al tercer día, todos mirando para el cielo, todos mirando para los lados, ¿ve? Todavía vieron el acontecimiento, lo bajaron en la cruz y lo llevaron al sepulcro y va en la mañana y se robaron el cuerpo. O sea, no digo en ningún momento, se cumplió la promesa de Jesús y la promesa que nos había dicho, y es que Él iba a resucitar. No digo en ningún momento eso. ¿Qué fue lo que dijo? Se robaron el cuerpo. O sea, es que, ¿y usted no ve que eso a veces nos pasa a nosotros? Nos pasa a nosotros, que nos anuncian, nos dicen, nos hablan, la palabra nos está clara, la palabra nos enseña, la palabra, y uno como que indiferente totalmente a las realidades, totalmente desligado del evangelio, ¿ve? Desligado del evangelio. Algo así como que usted y yo digamos, soy cristiano, soy creyente, soy hijo de Dios y demás, pero en la práctica allá afuera
hacemos todo lo contrario. Yo tengo que ser portador de misericordia y allá afuera todo lo contrario. Desligado del evangelio, María Magdalena también había escuchado las enseñanzas del Señor. María Magdalena también había estado con el Señor y había escuchado lo que Él decía. Y viene y dice, se robaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo. O sea, totalmente desligada, Pero no solamente ella, escuchen bien esto, no solamente ella, sino Pedro también. Y dice que el discípulo, el otro discípulo al que él amaba, hace referencia ¿a quién? A Juan. Pero ¿quién va adelante? Pedro sale corriendo a ir a ver qué era lo que sucedía. Pero Pedro, dice la palabra, el evangelio, que cuando llega, escuchen bien, que cuando llega al sepulcro, no entró. Pedro salió corriendo a ver si lo que decía la mujer era verdad. Llega al sepulcro, no entró, solamente vio los lienzos en el piso, en el suelo, y dice, entendió lo que el Señor había anunciado. O sea, ahí sí entendió. ¿Y cómo entendió? Porque vio, como que era católico igual que nosotros. Si usted no ve y no ve, ¿ve? Y todavía, y María, escuchen esto, a mí esto me parece curioso, ¿no? O sea, cómo la cuestión humana, la naturaleza humana nos hace a nosotros tan duros de entender lo que la Sagrada Escritura nos enseña. La naturaleza humana nos hace a nosotros, disculpen la palabra, quizás voy a utilizar una palabra un poco fuerte, pero nos hace quizás hasta tercos. O sea, necios, no a las palabras del evangelio. Es lo que nosotros decimos y es lo que nosotros pensamos, ¿ve? Es lo que nosotros pensamos, no lo que piensa el evangelio, sino lo que nosotros pensamos. Jesús pensando claramente que él iba a resucitar porque así estaba escrito y esa era la voluntad del Padre. Y por el otro lado, María Magdalena pensando que se lo habían, y Pedro también pensando que posiblemente lo habían robado. Dice que cuando llegó al sepulcro fue que entendió. O sea, y andaba con el Señor, comía con el Señor, vio los milagros, estuvo con Él. Fue el día de la transfiguración, ¿recuerdan? Cuando estaban allá, la transfiguración, vio la gloria de Dios, ¿Y usted sabe cuándo entendió? Cuando vio los lienzos en la entrada de la tumba. Ahí fue cuando entendió. Y todo lo que habían dado con el Señor, 3 y pico de años con el Señor y nunca entendió. ¿Cuántos años tenemos nosotros en la fe cristiana y aún no entendemos? ¿Cuántos años tenemos nosotros de haber hecho la primera comunión y todavía ni siquiera entendemos? ¿Cuántos años tenemos nosotros de estar viniendo a misa constantemente y aún todavía no entendemos? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos y todavía no entendemos? ¿Cuánta oración usted, mi querido hermano, y yo hacemos constantemente y aún no entendemos que hay un Dios que nos ama, que está con nosotros, que nos acompaña, que nos da fortaleza, que nos da la gracia de su Espíritu, que nos da el ánimo para levantarnos, que nos da la fortaleza para levantarnos? Todavía no entendemos eso, todavía no lo entendemos. Todavía no entendemos que hay un Dios que murió por nosotros, que se llama el Señor para darnos salvación y vida. Y entonces, ¿por qué yo tengo que estar mendigando amor? ¿Por qué tengo que estarle mendigando amistad a los demás? ¿Por qué yo tengo que sentirme como que no sirvo, como que ya yo no puedo más? Porque todavía no entendemos que hay un Dios que nos liberó de esos pensamientos y que si nosotros los tenemos es porque nosotros queremos, no es porque Dios quiere. Usted y yo lo tenemos porque queremos. Pero el Dios de la vida con su muerte en la cruz nos dio la victoria para ser mejores, para ser verdaderos cristianos, para seguir adelante, para levantarnos triunfantes en el nombre del Señor. Pero para eso tiene que haber algo que se llama anuncio. El anuncio. Es necesario que nosotros anunciemos esa resurrección. Es necesario que usted y yo hablemos de esa resurrección. Si no, no tiene sentido. Seguiremos asistiendo a la iglesia, lamentablemente. Seguiremos haciendo oración y muchas cosas que son buenas, pero no entenderemos. Usted no ve que hay gente que reza y es bueno rezar y orar, pero hace oración y todo y uno dice, pero ¿de qué le sirve? Porque en vez de echar para adelante, echa para atrás, y como que en vez de ser mejor cada día es peor. Entonces uno dice, pero ¿de qué resurrección me está hablando? No me está anunciando, al contrario, lo que está dándome mal testimonio. ¿Queda claro entonces? La primera, ¿cuál es? Testimonio. La segunda, anuncio. Y la tercera, sepulcro. Así de claro.
¿Qué era el sepulcro? El lugar donde fueron a colocar al Señor. Bueno, sepulcro es lo que para hoy nosotros es cementerio, donde se guardan los cuerpos, las fosas, allá abajo. Bien, era una especie como de cueva, abrían, excavaban en piedras grandes sobre la tierra y metían los cuerpos y ahí los colocaban. Eso es el sepulcro, un cementerio. Mis queridos hermanos, a Jesús lo llevaron al sepulcro y hay algo bastante bueno, y es que al Señor le tocó un sepulcro nuevo. Bendito sea Dios, por lo menos un sepulcro nuevo, después de tantos golpes y después de tanto sufrir y demás, un sepulcro nuevo. No habían enterrado a nadie allí, a él le tocó solito. Bien, pero ese no es el caso. El caso es que Jesús no se queda en el sepulcro, sino que el hecho de la resurrección es que sale ¿de dónde? Del sepulcro. No se quedó allá enterrado, no se quedó allá en las profundidades. Al contrario, se levantó victorioso. ¿Y cuál es la invitación de nosotros los cristianos? Que ya basta de quedarnos en los cementerios en los cuales nosotros andamos, que ya basta de quedarnos en los sepulcros donde nosotros nos encontramos, que ya basta de quedarnos allá hundidos donde siempre estamos. Es hora de que despertemos. ¿Y despertemos de qué? De los sueños que a veces nos mantenemos, de cerrarnos, de tener una fe chucuta, de tener una fe cerrada, de tener una fe que no avanza, de tener una fe que no se le nota que de verdad cree en el Evangelio del Señor. Ya es hora de que salgamos de ese sepulcro, es hora de salir, ya es hora de levantarnos. Si Jesús no se quedó allí, entonces ¿por qué usted y yo seguimos a veces en esos sepulcros? La otra vez una persona me decía: pero padre, que eso fue el Señor y el Señor tenía todo el poder. Pero déjeme decirle que usted y yo fuimos bautizados y recibimos la acción del Espíritu. También tenemos el poder de Dios, que es la acción del Espíritu, la gracia del Espíritu. Entonces, ¿por qué no nos levantamos? ¿Por qué seguimos allí? ¿Por qué fe apagadas? ¿Por qué fe a medias? ¿Por qué fe como que no tienen sentido? ¿Por qué fe repetitivas? ¿Por qué fe como que en vez de crecer lo que se hace es como disminuir? ¿Por qué? Porque nos encontramos en esos sepulcros. Es hora de que le pidamos al Dios de la vida: necesito, Señor, levantarme, necesito salir. Y para esto voy a abrir comillas y voy a resaltar algo que yo he venido diciendo. Si usted y yo queremos salir de siempre, porque cualquiera puede decir: pero padre, es que ya yo salí de ese sepulcro hace tiempo. Bendito sea Dios. Pero la idea no es haber salido, la idea es estar saliendo constantemente. Y la manera de salir de allí es tener una experiencia con el resucitado. En la medida en que usted tiene una experiencia con el resucitado, usted sale no solo un día, sino constantemente de ese sepulcro. Y salir de ese sepulcro es tener valor para hacer las cosas. Salir de ese sepulcro es tener fe en el nombre de Dios y colocar todo en las manos del Señor para poder hacer las cosas. Salir de ese sepulcro es sentirse que sí lo puede hacer. Salir de ese sepulcro es echar para adelante, mirar para adelante en el nombre de Dios, no estar mirando para los lados. Eso es salir de ese sepulcro y eso se tiene que manifestar. Pues hermanos, pidámosle al resucitado que la acción de su Espíritu nos bendiga y nos ayude y nos dé la fortaleza que nosotros estamos necesitando, que estamos, para que nos apoye, nos levante y nos anime cada día y podamos demostrar de verdad esa resurrección, y que así como Él salió de allá, yo también sigo saliendo con Él, porque tengo un Dios que me ama, tengo un Dios vivo, tengo un Dios en medio de nosotros. ¿Cuáles fueron los 3 acontecimientos o 3 palabras según el Evangelio y según la primera lectura de hoy? La primera, testimonio. La segunda, anuncio. Y la tercera, sepulcro. La primera, testimonio. Necesito mostrar con mis palabras, con mis hechos, con mis acciones, que esto del Evangelio es verdad, no es mentira. Tengo que demostrarlo. Entonces, cuando yo muestro que esto es verdad, porque he tenido una experiencia del Señor y porque lo he vivido, entonces paso a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Anuncio. Como yo creo en esto y veo que esto es verdad, lo anuncio, lo llevo, lo transmito, lo predico, lo doy con mi forma de ser, mi forma de actuar, siendo testigo, es decir, dando ejemplo. Y al dar ejemplo en ese anuncio, se va a demostrar que entonces hemos salido ¿de dónde? Del sepulcro. Ahí están las 3. Pues bueno, que María Santísima interceda por nosotros, nos ayude, nos bendiga y derrame en todo momento bendiciones sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz Pascua de Resurrección.